Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos en esta mañana. Y vamos a ver algunos cuantos versículos en Romanos 6. Romanos 6, 23. No voy a leer capítulos enteros o algo así, sino van a ser versículos. Pero vamos a comenzar con Romanos 6, a la altura del versículo 23. Y el título es La vida eterna que vamos a hablar. La vida eterna es un regalo de Dios. Ni se gana, ni se merece. Solamente por Cristo hemos adquirido ese regalo precioso. Y dice así, antes de entrar en oración, para leer este verso, Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios nos regaló a su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero antes de continuar otros versículos aquí en Romanos, vamos a orar. Oremos. Padre, en este momento nos ha llegado al trono de tus gracias, dándote la gracia por tu palabra. Tu palabra es la verdad, tus palabras es preciosa. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, Señor, que primeramente tú me hables a mí a través de ella. Y a alguna persona que todavía no conozca a Jesucristo, y a cada uno presente aquí en esta mañana, que tu palabra son espíritu, son vida. Que nos ayude, Señor, cada día buscar más de tu presencia, buscar más de tu gracia, más de tu amor. Bendice cada alma presente, cada familia aquí en esta mañana, Señor, y cada visita, Señor, que nos honra con su presencia. Señor, que tú le colmes de tus más ricas bendiciones. Muchas gracias te damos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mí no es fácil, hermano, llegar a este punto. No soy un predicador. Si el Señor ha permitido que lo haga, simplemente puedo expresar su palabra. Gracias, hermano Fran, para hablar de ella, porque es palabra de Dios. Por eso entramos en la Biblia. La Biblia es la fuente de agua. Y nosotros tenemos que beber de esa fuente, de la palabra de Dios. Todos los días de nuestras vidas bebimos agua, hermano. El Señor dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba. Y gracias que en esta mañana hemos venido, hermano, con esa sed, sediento de buscarle al Señor. Y si alguien en esta mañana todavía no ha entrado por esa puerta y tiene esa sed, puede saciarla viniendo a Cristo y recibirlo como su salvación personal. Así que el mensaje de esta mañana es: la vida eterna es un regalo. No se gana, ni tampoco se merece. Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos dio este regalo. Nos dio el Hijo de su amor. No por obra que nosotros hayamos hecho, porque dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por la fe puesta en Cristo, por la fe. Y esto no es de vosotros, es regalo de Dios, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es por gracia, y la gracia de Dios fue manifestada a nosotros a través de su Hijo amado. La vida eterna es un regalo precioso y usted puede adquirirlo. ¿Cuántos les gustan los regalos? A todos nos gustan.
que nos den un regalo. Especialmente yo aprendí aquí, después que vine a los Estados Unidos, vi cómo se trataban asuntos en el tiempo de Navidad, de los regalos, especialmente con ellos, lo practicamos todos los años, ¿verdad? Pero cuando se le da un regalo a alguien, me lo han dado a mí, yo le he dicho, ¿cuánto le costó? O yo se lo voy a pagar. No es el regalo, usted lo que hace es que lo recibe, y nada más. Y eso hizo el Señor. Dios nuestro Padre nos regaló a su Hijo amado. Y eso es lo que dice la palabra. Él pagó por tus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. Por eso es que la vida eterna es un regalo. No se gana, ni se merece. Y dice Romanos, otra vez, en el mismo libro de Romanos, capítulo 3:23. El que, si no pueden llegar a verlo, pero pueden tomar una nota de los versículos que le voy a ir dando, y se los voy a ir leyendo. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Él pagó, Romanos 6:23, y él dice la palabra, el hombre es pecador. Habíamos leído eso. El hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. En Romanos 3:23 nos dice la palabra, vamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no podemos alcanzar esa gloria en nuestra insuficiencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice también en Romanos 5:12, por cuando el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró por un hombre. ¿Por quién? Por Adán entró la muerte. El primer hombre, Adán, alma viviente, espíritu, Cristo, el espíritu vivificante. El pecado entró por un hombre, y por el pecado, por la desobediencia de un hombre, todos nosotros somos constituidos pecadores. Pero dice Romanos 5:8, un versículo de consolación. Más, Dios muestra su amor, incomparable, insondable amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está Él tomando nuestro lugar. El Señor Jesucristo tomó el lugar que te pertenecía a ti, que me pertenecía a mí. Y Él en la cruz del Calvario, por ese amor que Él derramó hacia ti y hacia mí, hermano, podemos ahora entrar hasta su presencia, como dice uno de los salmos, y venimos esta mañana cantando la alabanza al Señor y adorarle. Y me gusta como dice uno de los salmos, creo que Salmo 96, no recuerdo el versículo, adorarle a Él en la hermosura de su santidad, porque Él es precioso, porque Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres, porque no hay otro en los cielos que es igual al Señor. Hermano, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en la cruz del Calvario. Allí su Hijo, el Señor Jesús, tuvo que pagar, sufrió en lugar nuestro, su humillación por nuestras culpas. Él la llevó allí en la cruz del Calvario. Por eso la palabra nos dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por la fe. Hermano, cuando yo vine al Señor, eso fue hace unos cuantos años en la República Dominicana, templo bíblico de Villamana, y no se me olvida eso. Detrás del púlpito, no sé si todavía lo tienen,
un cuadro, un rótulo, como le llamamos nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario o es menester que todo el que a Él se llega crea primeramente que Él es hay y que Él es galardonador para todo lo que le busca. Así que todo el que entraba a la iglesia y se sentaba tenía que leer. Solamente si se pondría una venda, ese cuadro sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso que nos dice Romanos 5:8 de su amor y Efesios 2:8 y 9, hermano, es la fe que nos lleva a Él. Es la fe, depositando toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y más nos dice, hermano, acerca de la vida eterna. Dice Primera de Juan 5:12, Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ven la diferencia lo que dice la palabra? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿dónde está parado el que no tiene al Hijo? Hermano, es el propósito de Dios, de darnos ese regalo, la vida en Jesucristo. Él nos dio vida a nosotros. Dice Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Y esa vida es en abundancia. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí hay una situación, hermano. Cuando rehusamos creer en el Hijo de Dios, es posible, como nos dice, no solamente en los incrédulos, también en nosotros los creyentes. Tenemos que tener cuidado. Nuestro Dios es un Dios celoso, un Dios amoroso, un Dios justo. Pero tenemos que tener mucho cuidado para no provocar a ira a nuestro Señor. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice también otra parte, un versículo que conocemos todos nosotros, es San Juan 3:16. Es un versículo fácil que tenemos. San Juan 3:16. Quisiéramos que analizáramos una palabra en ese versículo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano y amigos, ¿cómo podemos describir esa palabra? De tal manera, ¿cómo la podemos expresar? ¿Cómo la podemos medir? Su altura, su longitud, hermano, de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Y saben qué es una cosa? Que en ese versículo está el nombre suyo y el nombre mío. Chequeo y verá que sí. Verá que sí. Tú y yo estamos en el mundo y Él nos amó. No al mundo, a los que están en el mundo, de tal manera nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí está otra vez la palabra, tu nombre también y el mío, para que todo aquel, usted y yo, somos uno de todo aquel. Usted y yo somos uno de todo aquel. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor
me llevó a mí a la casa de una creyente. Yo no conocía del Señor. Y fui a donde ella, ya yo me había casado, mi esposa y yo no éramos creyentes, pero visité a una prima mía y en su casa, un día ella sacó su Biblia y me dijo a mí: Domingo, quiero que me lea, la palabra como la expresión, quiero que me lea a San Juan 3:16. Pero cuando ella me dijo eso a mí, yo no sabía de lo que era San Juan 3:16. Ni nada, porque nunca le había puesto mano a una Biblia. Nunca había abierto una Biblia. No sabía lo que era la Biblia. Siempre había preguntado: ¿qué es la Biblia? Y alguien me dijo: bueno, el que lee ese libro se vuelve loco. Ahí yo le dije: Pablo, el que lee ese libro se vuelve loco. Bueno, pues ese libro yo no quiero leer. Porque yo no quiero ver loco. Y ella me decía, insistía: lee a San Juan 3:16. A mí que se lo leyera a ella. ¿Para quién era la lectura? ¿Para quién, hermano? La palabra de Dios. Era para mí. Era para mí que la lectura de la palabra. Y yo era uno de todo aquello. Y mi prima insistía. Después ella insistía para que yo la acompañara a la iglesia. Tampoco yo no quería eso. No voy a ir a la iglesia. Y ella me invitaba para que fuéramos al culto el domingo en la noche. Yo le ponía una excusa: yo tengo que hacer algo, yo tengo que ir a un sitio, yo tengo que hacer esto y lo otro. Y así, ¿sabe una cosa? Que ella siempre insistió constante esta invitación, hasta que un día se acabaron las excusas. Un día se me acabaron, no encontré más excusa que darle. Y fui a la iglesia y la acompañé, hermano. Y ese fue el día precioso para mí. El día en que el Señor entró a mi vida. El día en que el Señor, cuando oí el mensaje de la palabra de Dios, ese fue el día que el Señor tocó mi corazón y le recibí como mi Salvador personal. Hermano, yo no puedo explicarle verdaderamente el gozo, pero cuando llegué a mi casa, yo tenía un gozo, una alegría interna que yo no podía explicarla. Y mi esposa me dijo: dime algo, ¿qué es lo que te pasa? Yo no sé, pero una cosa yo sé, que esta noche yo recibí a Cristo como mi Salvador. Ese fue el testimonio que le di a mi compañera. Y esa noche yo recuerdo, hermano, que estaba haciendo un calor como esos calores que hacen en verano en la República Dominicana y en los países del Caribe, que era un calor tremendo, que sudábamos en la iglesia. Pero esa noche cayó un aguacero que refrescó la atmósfera y refrescó, por decir, mi corazón. Esa palabra de Dios, porque son espíritu y son vida. Y ahí yo fui a la iglesia y el Señor me ayudó a seguir hacia adelante, querido hermano. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, porque rehúsa creer en el Hijo de Dios, no tendrá la vida. Es un regalo. Y en esta mañana, querido amigo, si alguien está aquí en medio nuestro que todavía no ha dado ese paso, le recomendamos que venga al Señor. Es el momento aceptable, hoy es el día de salvación. Venga a Cristo, no lo deje para mañana, porque no sabemos de mañana. Hoy, dice la Biblia, es el momento de salvación. Y quisiéramos que fuéramos a ver, hermano, acerca, mirando del castigo que el Señor Jesús sufrió y pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, y vemos lo que dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías, muy conocido a nosotros, Isaías 53.
Isaías 53. Tenía el versículo 5 y 6, pero voy a comenzar desde el 1. Isaías 53, dice así la palabra. Hay una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como quien encubrimos de él el rostro, fue menospreciado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, tú y yo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, y esa es la pregunta que hace la palabra de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Se ha venido anunciando siempre acerca de él. Hermano, y dice aquí que él fue una de las preguntas que yo siempre he leído en este capítulo, que él fue como raíz de tierra seca. Y yo siempre he pensado, hermano, ¿saben ustedes una raíz de un árbol en tierra seca? ¿Qué apariencia tiene una raíz? Ninguna. Es una raíz. Simplemente sacamos el árbol, arrancamos la mata, que se secó, y ahí están las raíces, seca. Y esa es la palabra de Dios, que él fue como raíz de tierra seca. ¿Por qué? Porque no hubo atractivo en él. No hubo hermosura en él. El hombre no vio nada en él. Sin atractivo, sin hermosura para desearle. Y vino en él el desprecio de él. Fue despreciado el Señor Jesús entre los hombres, varón de dolores, y nosotros escondimos de él su rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Vemos, hermano, el amor de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sufrió, hermano, el pecado, y amigo mío, sufrió los propios, el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo tuviéramos paz para con Dios, porque no había paz en nosotros. Cristo hizo la paz. Cristo nos dio la paz cuando andábamos en rebeldía, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Él fue como raíz de tierra seca, más el herido fue, dice el verso 5, por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Querido amigo, usted puede ser curado en esta mañana. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura, solamente Cristo puede curar esa enfermedad. Es como un cáncer. Hoy en día hay enfermedades que los médicos ya la desechan, la tratan, pero le dicen a uno, no, hay cierto cáncer, pero ya no tiene cura. Ya no tiene cura. Así estábamos nosotros, hermano. Como un cáncer es el pecado. Y el único que podía curar esa enfermedad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, es el Señor Jesucristo. Pagando un precio muy alto, muy elevado, que tú y yo merecíamos pagar. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios.
Él murió en tu lugar y en mi lugar. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Más dice en Isaías, pueden pasar la página, Isaías capítulo 59, y vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Hermano, no se ha cortado mucho, para muchos mejor. Piensan, no hay Dios. Dice el hombre necio, dice el proverbio en uno de los salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios, que aquí que la mano de Jehová, la mano del Señor, no se ha cortado para salvar. Pero, hay un pero en el versículo 2, hay un pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho a ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado, hermano, han hecho una separación del pecado entre tú y Dios, entre yo y Dios. Una separación que jamás nadie puede entrar por su propia voluntad o por su propio esfuerzo. Solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos entrada hasta su presencia. Amén. No se ha cortado la mano, querido, del Señor para salvar, pero nuestras iniquidades han hecho separación. El pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y es por eso que nos dice, no lo busquen, pero le puedo decir aparte, Romanos 1. Siempre leemos eso, muchos de ustedes han leído Romanos 1, del 18 en adelante. Cuando oímos muchas veces que suceden cosas, terremotos, como estos ciclones, estos tornados que muchas veces vienen por el medio del país, vemos que han desbaratado zonas y han destruido y todas esas cosas. ¿Qué nos dice Romanos 1:18? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, la ira de Dios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, hermano, porque su mano no se ha cortado para salvar. Y es el pecado que ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y el Señor quiere acercarnos a través de su obra perfecta, de su sacrificio, de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pedro, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Y alabamos su nombre. Amén. Por esa obra perfecta, por esa obra gloriosa que hizo, que ahora tú y yo podemos entrar. Dice Efesios 2:14, que Él quitó una pared que había. Efesios 2:14 nos dice que Él quitó esa pared que nos separaba con Dios, y ahora podemos entrar los unos y los otros, judíos y gentiles, podemos entrar a la presencia de Dios, porque Cristo quitó la pared que se interponía en nuestro medio. Varios de ustedes se recuerdan, hace unos 20 años, cuando este país de Alemania estaba dividido en Alemania del Este y Alemania del Oeste, y que había muchas personas, cientos de personas murieron por pasar del este a oeste, y allí muchos quedaron acribillados a balazos, porque había una pared que se interponía para que aquel lado del país no pasara al otro lado.
Y yo recuerdo, yo vi por la televisión ese día, cuando la gente estaba con todas las herramientas, hasta que tumbaron una sección de esa pared, hermanos, y la gente cruzaba. Entraron por pasar, hermano. Cristo quitó esa pared que se interponía entre nosotros y nuestro Dios. Y ahora tú y yo tenemos entrada a la misma presencia de Dios y alabarle a Él todo lo que viene en nuestra vida, gozarle en su presencia, adorarle a Él en la hermosura de su santidad, porque Él es santo y dice: sé santo, porque yo soy santo. Hermano, y para terminar, quisiera decir, hermanos, a mi en esta mañana, de su palabra. Dice Juan 5:24, siempre hemos hablado de ese versículo. San Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ven ustedes 3 pasos corridos ahí en ese versículo. El mismo Señor Jesucristo hablando con sus palabras textuales. En verdad, de cierto digo, el que oye mi palabra, y usted en esta mañana está oyendo la palabra de Dios y cree en Él que me envió, dice Él, creemos en Él, como dice, va a tener vida eterna. Hermano, no dice que va a tener vida eterna, tiene vida eterna ahora mismo. Si usted viene a Cristo ahora mismo, tiene la vida eterna, tiene ese regalo de Dios. En futuro no vendrá a condenación, mas pasó de la muerte a la vida. Reciba a Cristo. Si hay alguien en medio nuestro, reciba a Cristo como su Salvador personal, como cada uno recibe. Cantamos ahorita este cántico de himno. A mí me encantan los himnos. Hay varios que yo no sé. He decidido seguir a Cristo. Todos nosotros estamos aquí, la mayoría hemos decidido seguirle a Él. Aún en pruebas de amigos, en dificultades, probado nuestra fe. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 del 1 Pedro, versículo 7, que vuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser probada como por fuego. Y nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cuánto a nosotros no nos gustaría el oro? Todo el mundo hoy en día, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta la onza de oro hoy en día? Pero que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, ha de ser probada como por fuego. Pero será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe es menester que a Dios se llega, cree que es. Porque sin fe es imposible, la palabra dice, agradar a Dios. En nuestra fe puesta solamente en el Señor Jesucristo. Muchas veces los hombres ponen la fe en diferentes cosas, en diferentes situaciones. Hermano, pero nuestra fe debe ser firme y puesta solamente en una sola persona, en el Señor Jesucristo. Porque Él fue que nos compró. ¿Por qué fue que pagó el precio por ti y por mí? ¿Por qué fue que dio su vida en la cruz del Calvario por usted? ¿Por qué fue que sufrió el sacrificio que tú y yo merecemos pagar esa deuda? Para libertarnos, hermano, y darnos esa entrada a la presencia de Él. Somos probados, hermano, muchas veces en diversas situaciones. Y antes de terminar, hermanos, pensando en las pruebas, voy a orar para algunas personas también. Y por ejemplo, a nuestra hermanita Lisette fue operada y tengo entendido que salió bien, y varios más que están sufriendo
a diversas pruebas, hermanos, desempleo, etcétera, etcétera. Hermanos, tú pruebas tu fe en el Señor Jesucristo, que no hay. Y voy a dar una pequeña historia para terminar, de dos hombres, la historia de Pablo y Sila, en los siglos XVI. No lo voy a buscar, pero le voy a decir más o menos la cita. Pablo y Sila, en los siglos XVI, versículo 16 en adelante, al 25 por allá, al 21, ellos iban todos los días a la hora de la oración para orar. Ellos iban todos los días. ¿Saben ustedes una cosa? Que mientras ellos iban a la oración, les salía una muchacha en el encuentro en el camino. ¿Y saben ustedes lo que decía esta muchacha? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien le anuncia el camino de salvación. ¿Decía mentira o decía verdad? Decía la verdad, hermano. Pero ¿quién era que decía esa verdad? El enemigo de nuestras almas. Porque él era el que poseía el corazón y la vida de esa joven. Y todos los días era con la misma cosa. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Y qué dice la palabra? Que desagradando a Pablo, dígame eso, lo desagradó a Pablo, que le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. ¿Qué dice la Biblia? Y al instante el espíritu que ella tenía salió de ella. Oh, por ahí viene el problema ahora. Y al ver sus amos, porque era ganancia que le estaba dando, adivinando, y al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, alborotaron al pueblo y arremetieron contra Pablo y Sila y levantaron las autoridades y lo echaron mano y lo azotaron con vara, lo hirieron y lo tiraron a la cárcel, amarrado con cadenas y sus pies puestos en cepo, en grillo. Y allí estaban ellos, hermanos heridos, sufriendo. ¿Qué prueba más grande? Pero ¿qué pasa? Y el carcelero que hizo eso, aquel verdugo, después que lo azotó, después que lo hirió, después que lo amarró con cadenas, entonces se agotó a dormir. Pero ¿saben ustedes una cosa? Dice la Biblia que a medianoche Pablo y Sila cantaban, oraban y cantaban himnos a Dios, que los presos oían. Hermano, eso nos muestra a nosotros que en medio de las pruebas, en medio de nuestra situación, tenemos que cantar alabanzas al Señor, cantar la gloria de su nombre. Y ellos cantaban en medio de esa gran prueba, y los presos los oían. ¿Y saben ustedes una cosa? ¿Cómo Dios contestó esas oraciones? Con un terremoto, algo que no podemos entender. Dios contestó con un terremoto, de tal manera que las cadenas y todas las puertas se abrieron, y las cadenas que tenían los presos puestas en su mano y en sus pies se le cayeron de la mano. Y aquel verdugo que estaba dormido despertó y cogió luz y se precipitó dentro, diciendo: hermano. No, lo primero que hizo fue que sacó su espada, porque él sabía que si los presos habían huido, él iba a pagar con su vida. Sacó su espada para quitarse la vida. ¿Saben ustedes una cosa, amigos? Que el que se suicida, hermano, es suicidio. Pablo dijo: no te hagas ningún mal, todos nosotros estamos aquí. Y él se precipitó. Hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que cada uno aquí debemos hacer, de que no conoce a Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creo en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Hermano, sabemos que pasamos por pruebas, diferentes situaciones en nuestras vidas, pero Dios está en medio.
Dios guiará tu barco, nuestra embarcación, hasta el puerto celestial. No importa nuestra situación, su circunstancia, Dios está en medio nuestro y Él lo guiará. Y en este momento voy a hablar, hermanos, recordando no soy digno de este lugar, nuestro hermano pastor no está acá, pero voy a orar por él también, que nos dice Hebreo capítulo 13, versículo 7, que debemos de recordar a nuestros pastores. Yo amo por nuestro pastor Tony siempre, aquí como pastor de nuestra iglesia, y que debemos, ¿qué más dice la Biblia? Y que debemos de imitar su fe, orar por ellos, imitar su fe. Si usted está pasando por alguna prueba diferente, hermanos, levante su mano y yo voy a orar por su estado de salud, lo que sea, y vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, este momento es el momento aceptable, es hoy el día de salvación. También quiero decirle, anoche hablé con nuestra hermana Rosita Soero y su esposo estaba en el hospital Don Luis, y ella me dijo: díganle a los hermanos que muchas gracias por haber orado por mi esposo. Y el Señor lo levantó y ya él está en la casa. Y también por otros más que están pasando por diversas pruebas. Oremos, hermanos. Padre, en este momento nos alejamos de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor en los cielos y la tierra, que tú hiciste el mundo, el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y todas las cosas por ti fueron hechas. Nos dice la palabra de Dios que tú viniste a los tuyos, Señor, y los tuyos no te recibieron, mas a todos los que recibieron Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios. Oh Padre Santo, que en esta mañana, si hay alguien que no te conozca, pueda hacer entrar a tu presencia y llegar a ser un hijo de Dios, recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal. Bendice cada alma presente en esta mañana, por aquellos que están pasando por diversas pruebas, por dificultades, Señor, en su fe, en su estado de salud. Oh Padre Santo, lo ponemos delante de tu presencia, y que todos unidos podemos esperar ese día, cuando nuestro bendito Salvador vendrá desde los cielos a buscar a su iglesia, a su pueblo, la cual Él compró con su propia sangre. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tu mano. Bendice una vez más a nuestra congregación, bendice a nuestro hermano pastor y su familia, guíale en esta mañana donde Él está predicando tu palabra, y dirígenos, Señor, despídenos a nuestros hogares con el buen perfume del amor de Cristo. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.